Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, espero que hayan arrancado espectacularmente este 2022, increíble que ya estemos en un nuevo año, y decidí traer como primer video del año al canal las 5 mejores lecturas que tuve en el año 2021, 5 lecturas que realmente destacaron del resto. Por más que tuve muy buenas lecturas, estas son las que merecían un video aparte. Así que bueno, vamos con el primer libro. Quienes ven mis videos ya deben saber cuál es este libro porque lo he mencionado muchísimo y hasta incluso hice spoiler en algún video y dije que era una de mis mejores lecturas del año. Y les estoy hablando de Los demonios de Dostoyevsky. Este libro no solo me asombró, sino que además me dejó estupefacta. Es un libro en el que la maldad y la violencia permea cada página y también las complejidades y contradicciones del ser humano. Cada personaje explora lugares poco comunes, son personajes muy atormentados, indescifrables, ambiguos sobre todo. Y me pasó algo muy extraño con este libro, y es que durante su lectura tenía pesadillas. No sé, se ve que tocó alguna fibra de mi inconsciente este libro, los temas que trata. Habla mucho de todo lo que es capaz de hacer el ser humano, de la maldad y los movimientos desestabilizadores, las conspiraciones políticas, la manipulación, todas aquellas cosas que siempre terminan pagando los inocentes. Sin dudas es un libro muy oscuro, no fue una lectura nada fácil, es un libro que tiene sus complejidades, son muchos los personajes, los nombres son dificilísimos, pero además requiere muchos tiempos de asimilación, de dejar reposar. Yo estuve 2 meses leyéndolo, disfrutando de cada reflexión, pero también descansando de ellas. Es un libro que te hace cuestionarte sobre todo lo cíclica que es la historia, lo importante que es tener una mente trabajada, una mente que no sea dócil, un espíritu crítico. Y me impresionó ver también cómo Dostoyevsky pudo adelantarse, pudo pronosticar sucesos que iban a suceder con posterioridad, que sucedieron y que aún siguen sucediendo. Y no solo me refiero a la política radical, a la imposición de ideas y pensamientos bajo cualquier costo, sino también al fanatismo y extremismo de ciertos grupos que justifican en la fe cualquier tipo de atrocidad. O sea que es un libro que deja en evidencia, en definitiva, todo tipo de fanatismo ideológico y los estragos que puede causar en una sociedad. Pero es un tema muy complejo para abordar, que da para mucho, para abordar en un video de mejores lecturas del año. Así que les recomiendo Los demonios o Los endemoniados, según la traducción, una maravilla. Mi siguiente mejor lectura del año fue El extranjero de Albert Camus. Es un libro que también me perturbó, otra maravilla, una novela existencialista con todos los matices que este tipo de textos tienen. El protagonista, Meursault, es un ser anodino, indiferente, apático, que te desespera muchísimo como lector, que en un inicio no se comprende bien su actitud, pero que luego de leer El mito de Sísifo, que es otro libro de este autor muy reconocido, pude comprender un poco más el sentido, o sea, me ayudó a comprender mejor El extranjero que había leído previamente. El mito de Sísifo trata mucho del absurdo de la vida y del mundo, del sinsentido que tiene vivir, y bueno, es un poco lo que se ve en este personaje del extranjero, o sea, como que refleja esta filosofía que sostiene Camus. Por eso se me hacía tan insoportable la actitud de este protagonista, esa pasividad absoluta, esa resignación ante lo que la vida le deparaba. Bueno, es muy difícil que el lector se mantenga imperturbable porque es un personaje tan único, tan específico, con características tan poco vistas, que inevitablemente te genera, te hace pasar por todos los estados de tristeza, melancolía, enojo, furia. Uno quiere que el personaje cambie el rumbo de su vida y sin embargo Meursault se mantiene con una actitud poco corriente. Pero bueno, como les digo, luego de leer El mito de Sísifo comprendí un poco a qué iba. En un comienzo me dejó llena de preguntas, pero finalmente le pude dar un buen cierre. Es un libro que me encantó a pesar de que me desesperó. Está perfectamente escrito, tiene una escritura muy sobria. Además tiene un final inolvidable. A mí me encantan este tipo de libros, así que existencialismo y filosofía calzó perfectamente en mis gustos, o sea que no podía faltar
no podía no tener un lugar en este video de mejores lecturas del año. Ya que lo nombré, seguimos con mi siguiente mejor lectura del año, que fue El mito de Sísifo, de Albert Camus. Evidentemente este autor me gustó mucho. Tengo pensado seguir con un libro que me recomendaron, con El primer hombre, y bueno, ya les contaré. El mito de Sísifo es otra lectura filosófica y existencial. En este caso es un ensayo en el que Camus toma como punto de partida lo que recién les comentaba de lo absurdo de la vida y el mundo, y ya nos avisa desde un comienzo que va a dejar de lado toda creencia y metafísica. Y ya nos topamos sin previo aviso con un capítulo que se llama Lo absurdo y el suicidio. Así impactante es el comienzo de este libro y hace un planteo filosófico del suicidio que es muy interesante. Intenta encontrar respuestas a este tema que siempre se abordó desde un lugar social, pero que él decide abordarlo desde la filosofía y desde el pensamiento individual, sobre todo. Tiene reflexiones en las que nunca me había puesto a pensar antes. Me tuvo leyendo y releyendo, yendo de atrás para adelante, porque es una lectura que, a pesar de ser breve, es muy densa. Cada frase tiene mucho contenido y mucho que desentrañar, o sea que su interpretación requiere mucha atención y concentración, pero además menciona a variadas y reconocidas figuras como Nietzsche, como Schopenhauer, Kierkegaard, Kafka. También menciona a Dostoyevsky, ya que venimos de hablar de él, y en un capítulo que trata de la creación absurda y de la filosofía de la novela, menciona a su personaje enigmático por excelencia, el más estudiado, creo yo, el más cuestionado, que es Kirillov, de Los demonios, y Camus toma como ejemplo a Kirillov porque es un personaje que está dispuesto a morir por una idea absurda, que el ya no creer en la existencia de Dios lo vuelve indiferente, o sea que por eso entrega su vida a un plan que en su fuero íntimo en realidad desprecia. Y bueno, de esta forma Kirillov encontraría su propia divinidad. Y es un ejemplo perfecto de absurdidad porque la muerte de Dios que proclamaba Nietzsche, esa teoría tan conocida, ya se realiza una vez que el hombre es consciente de que está solo en la vida, y de esta forma es que alcanza su propia realización. Pero bueno, es todo muy filosófico y no quiero aburrirlos. Para quienes les interese este tema o profundizar, Camus lo explica muy bien. Tiene todo un capítulo destinado a Kirillov en donde explica todo esto y enlaza con las ideas de Nietzsche. Por ejemplo, Sergio, de Libros y Laberintos, que me consultó acerca de lo que decía Camus de Kirillov. Este es un pequeño adelanto, pero bueno, quizás haga una reseña, díganme si les interesa, y ahí sí voy a poder explayarme contenta y con ganas del tema. Y algo que me pareció increíble es que yo leí primero Los demonios y luego, al leer El mito de Sísifo, me encontré con Kirillov y con todas estas teorías que vinculan al personaje de Dostoyevsky con la filosofía, con el existencialismo, que el absurdo también está en la obra de Dostoyevsky. Bueno, es muy interesante leer ambos libros porque es como que tenés una idea mucho más completa y llegás a conclusiones que sin dudas por lo menos yo nunca hubiera llegado por mí misma. Y por último, pero no menos importante, por si no lo saben, Sísifo es el personaje de la mitología griega que fue castigado por los dioses y que debe empujar una piedra por una ladera hasta la cima de una montaña, y una vez que llega a la cima, la piedra por su propio peso cae hacia el otro lado. Y bueno, así hasta el infinito debe cargar con ese peso, es un castigo eterno. Y Camus lo que hace es utilizar este mito para reflejar la monotonía, el absurdo y el tormento de la propia vida. Somos como Sísifo, que estamos condenados a empujar la misma piedra hasta el fin de nuestros días. ¿Cuál es el sentido? ¿Somos conscientes? Algo muy importante que Camus deja en claro, que negarle un sentido a la vida no significa que no valga la pena vivirla. Entonces, según como lo entiendo yo, él no está en contra de la vida, sino que lo que nos dice es que debemos asumir esa irracionalidad, esa absurdidad, para ser más felices y para reconocer la grandeza del hombre. Y seguimos con Dostoyevsky. Mi siguiente mejor lectura del año fue Noches Blancas, un pequeño gran libro para mí, pequeño por su tamaño y grande en profundidad y contenido, en donde una historia de amor hace de telón de fondo de personajes que se sienten solos o que han sufrido desamor. Si bien es un libro mucho menos tormentoso y violento que Los demonios, explora otros aspectos del ser humano,
volvió a sorprenderme con su don de análisis de la psicología humana. O sea, es increíble cómo logra desentrañar la desesperación, sentimientos sumamente profundos. Pero más allá de la historia en sí, me deslumbró la poesía que contiene este libro. Es maravilloso como escribe Dostoyevsky. Si tienen ganas de leer a Dostoyevsky, este puede ser un buen comienzo, un buen primer contacto con su prosa. Yo sin saber nada comencé con Los demonios y me fue bien, o sea que no hay recetas, pero sí es cierto que Los demonios tienen más páginas, es mucho más denso en todo sentido, pero siempre va a depender de lo que estén buscando. Noches Blancas, otra joyita que merece un lugar en mis mejores lecturas del año. Pasemos al último libro. Y por último, la inigualable Cumbres Borrascosas no podía no aparecer en este video. Me atrapó, pero también me hizo atravesar todos los estados posibles. Pero lo que más me sorprendió fue la oscuridad de su escritura. No sé por qué yo tenía el prejuicio de que iba a ser una historia mucho más rosa o quizás mucho más común. Y no, la verdad es que los personajes están muy bien construidos, son personajes que no te esperás, tienen unas vueltas de tuerca que te dejan con la boca abierta. Totalmente recomendable, te deja un sinfín de personajes, de escenas y de escenarios inolvidables. Y llegó el momento de despedirme, espero que hayan disfrutado de este video de mejores lecturas. Cuéntenme por favor cuáles fueron sus mejores lecturas del 2021, si coincidieron conmigo, si hay algunas que no han leído, que tienen pendientes. Bueno, díganme, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo encuentro en Un Libro Más Cerca.